la crisis inmobiliaria. Primero España sufrió el contagio de la crisis, ahora es el foco potencial de contagio. Bajo el amparo de la desregularización neoliberal, los bancos se frotaron las manos. Nadie puso tope a su avaricia. Participaron en el sarao, otorgando créditos a diestra y siniestra. Hubo ofertas para todos. Nadie se podía quedar sin tener un crédito o deuda. Los bancos mintieron para poder captar clientes sin importar su solvencia. España es un país donde predomina la cultura de la vivienda en propiedad. Vivir en alquiler está mal visto. Todos quieren tener un apartamentito, un piso, y se ahorra para conseguirlo. En ello se fundamenta la especulación inmobiliaria, mientras que los trabajadores gozaban de empleo fijo, tenían crédito y podían acceder a la casa de sus sueños. La oferta de viviendas creció a la par de su demanda. Había para todos. Invertir en el ladrillo parecía una buena opción de ahorro en el mediano y largo plazo, pues los inmuebles nunca se devaluarían. Como los bancos estaban deseosos de vender productos hipotecarios y conceder préstamos dilatados a 30 y 40 años, la burbuja financiera creció. Mientras hubo trabajo, aunque fuera precario, el globo siguió inflándose y las inversiones de riesgo no eran un problema. A quienes advertían de que este era un castillo de naipes inestable, los tildaban de aguafiestas. Ahora España atraviesa por una crisis cuya salida no se alcanza a ver. El gobierno español convoca a los españoles a apretarse el cinturón y a asumir las consecuencias del despilfarro, por ser una época de vacas flacas. El gobierno español endureció la contrarreforma laboral desde fines de mayo de 2012. Ahora los convenios no renovados se pueden prorrogar 1 o 2 años más. Aparte, el empresario puede afectar unilateralmente las condiciones laborales. Además, el contrato que permite a las empresas con menos de 50 trabajadores contratados tenerlos con un periodo de prueba de hasta 1 año sin indemnización y poderlos despedir sin indemnización, ya solo requiere que la tasa del desempleo en España supere un 15%. Esta decisión fue tomada cuando ya el desempleo en España alcanzaba el 24%, o sea que está generalizado. Cada vez es mayor el número de familias españolas que tienen a todos sus integrantes en situación de desempleo. En el segundo trimestre del 2012 aumentó en 9.300 familias, lo que supone un 0.54% más que en el trimestre anterior. Tras la filtración de las condiciones lesivas que Bruselas impuso a España para rescatar la banca, para ajustar el déficit público, el presidente Rajoy aplicó recortes presupuestales que enumeramos a continuación, con la intención de ajustar 6.500 millones de euros en los siguientes 2 años y medio. Primero, los empleados de gobierno perdieron el pago del aguinaldo de Navidad. Segundo, hubo un fuerte incremento del impuesto al valor agregado. Tercero, se suprimió las deducciones que existían por compra de vivienda a partir de 2013. Cuarto, hubo una reducción de las empresas públicas y se incrementaron las privatizaciones en el sector transporte, ferroviario, portuario y aeroportuario. Siguiente, se recortaron las cotizaciones sociales. Existe una reducción de la prestación del pago por paro o desempleo. El gobierno decidió recortar la prestación por desempleo para los nuevos receptores a partir de los 6 meses que pasaran a cobrar el 50% de la base regular del 60% que estaba establecido. Eso sí,
Se mantiene la duración de la prestación en 24 horas y en 24 meses, y en los 6 primeros meses se seguirá cobrando el 60% de la base reguladora. Se eliminaron las bonificaciones a las nuevas contrataciones, excepto en el caso de discapacitados y emprendedores. Otro de los recortes busca limitar el grupo de personas con derecho a cobrar la ayuda de 400 euros a los parados que no tengan otra prestación. Se redujo al 30% la cantidad de concejales en los municipios y un recorte en todos los ministerios de 60 millones de euros. Rajoy ha explicado que la economía atraviesa un momento difícil y él dice que la recesión continuará este y el otro año. No tiene empacho en afirmar que crear y crecer empleo no es posible lograrlo aún, pues el panorama es sobrio y más de 5 millones de personas salen de su casa a buscar un trabajo que no encuentran. Un empleado público indignado por los recortes manifestó a un diario su testimonio. Mi paga de Navidad era para pagar el seguro de coche y la hipoteca de mi hija, que aún siendo médica, con 2 especialidades, no para de hacer guardias para poder llegar a fin de mes. A fines de septiembre, decenas de miles de personas cercaron más de 3 horas el Congreso de Diputados en España al grito de dimisión, y esta no es una crisis, es una estafa. La respuesta del gobierno conservador de Mariano Rajoy fue que más de 1.500 agentes arremetieron con macanas y balas de goma contra los manifestantes, con un saldo provisional de 23 detenidos y 32 heridos. El 29 de septiembre, mientras en la calle miles de personas rodeaban el Parlamento, el ministro de Hacienda presentó los presupuestos generales del Estado, en los que confirmó el incremento del déficit público por las ayudas a la banca, que pasó de 8.96% a 9.44%, a pesar de que en la presentación anterior lo había negado rotundamente. La crisis y el tijeretazo se notan desde hace tiempo en la educación española. Hay miles de profesores que han perdido el empleo, se han suspendido programas de ayuda escolar, no se está pagando la luz y se está recortando la calefacción. Al iniciarse el nuevo curso se empezaron a percibir las consecuencias de la rebaja en los presupuestos educativos. El gobierno derechista de España obliga a partir de este curso escolar a cobrar a los alumnos que lleven la comida desde su casa en la tradicional lonchera, es decir, que todos los alumnos que llevan la comida de casa, muchas veces porque sus padres no les pueden pagar el comedor escolar, están obligados a pagar 3.8 euros. Ante el recorte presupuestal de Rajoy, la izquierda española propone alternativas para resolver los problemas, como los siguientes. 1. Perseguir el fraude fiscal y perseguir los incrementos del IVA. Y se niega a que se le dé amnistía en el pago de impuestos a los evasores fraudulentos. La izquierda también demanda implantar un impuesto sobre las grandes fortunas. Además, establecer una tasa de transacciones financieras internacionales que conocemos como la tasa Tobin. Recuperar los impuestos sobre el patrimonio, cancelar la compra de armas y suspender privilegios de altos cargos del Estado. Pues el Estado español prefiere eliminar derechos populares en lugar de eliminar los privilegios financieros. Las críticas más firmes han procedido de la izquierda. No se ha oído hablar nada de recortar privilegios a la Iglesia, a la Casa del Rey, ni sobre el impuesto sobre el patrimonio. La izquierda sugiere explorar la obtención de recursos a partir de impuestos a las grandes empresas y luchar contra la economía sumergida
antes de criminalizar y castigar a la mayoría de la población trabajadora. Según el líder de la Unión Popular y Democrática, el gobierno español se ha decantado por eliminar derechos en lugar de eliminar privilegios. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Mario de Olivares. Y continuamos con el programa. Pedimos por favor que nos acompañen los compañeros Morales Lascano San Antonio, ya están por aquí, y la compañera Padillo López Carla, que tenemos aquí también de su ponencia. Enseguida vamos a tener en la mesa 2, ya tenemos aquí a los compañeros presentes, entre ellos precisamente los compañeros de Michoacán, ¿sí? El compañero Manuel Soto, el compañero Armando Dueñas, que ya en la siguiente mesa, y ahorita los pasamos. Hola, buenos días. En el caso de nuestra ponencia, vamos a hablar de lo que es el caso de las empresas recuperadas por los trabajadores y convertidas en cooperativas en México. Mi compañero les va a dar una breve introducción. Bueno, buenas tardes. No, en realidad estamos un poco identificados porque pertenecemos a la mesa 1, pero bueno, esos son temas que pues van muy vinculados a lo que se estaba viendo, ¿no? Sobre todo en el aspecto de la crisis económica. En esta intervención pues quiero preparar solamente el terreno para que mi compañera Carla profundice en el tema sobre el movimiento cooperativo en México. Así que voy a mencionar solamente algunos puntos que considero relevantes sobre la crisis del sistema capitalista, ¿no? De lo que se está hablando en este momento. Y sobre todo hacer referencia de esta crisis y vincularlo con la cuestión del cooperativismo. A manera de introducción me gustaría señalar que no resulta casual que en la época que estamos viviendo, que es una época de crisis generalizada del sistema capitalista, el estudio que nosotros hacemos de esta ponencia propone al cooperativismo como una de las formas alternativas para contrarrestar los efectos negativos de esta crisis. Esta gran crisis financiera que comenzó a gestarse desde principios del siglo y que se profundizó en 2008, continúa presentando estragos en el desarrollo económico global. Lejos de presentarse como un desajuste local y transitorio, la crisis actual, cuya área de perturbación se inicia en Estados Unidos, se ha transformado en una crisis de orden sistémico. La dinámica económica que presentan tanto los países desarrollados como los no desarrollados es lenta y desequilibrada. El estado de confianza que prevalecía entre los agentes de la sociedad, el gobierno y las empresas, tal parece que se ha venido erosionando de manera riesgosa y se ha visto con suma fragilidad, vulnerable la cuestión social y se torna cada vez más débil. No obstante, la crisis mundial no solo es económica. Se han conjuntado una serie de externalidades como fenómenos naturales, por ejemplo, que incluso la han vuelto más violenta. Estos fenómenos extraeconómicos, como les llaman los economistas, se refieren desde lo que nosotros pudimos percatarnos que sucedió en lo del tsunami, un fenómeno atroz, los riesgos de una devastación nuclear que pasó en Japón, hasta las manifestaciones sociales que han ocurrido a lo largo de algunos países del Medio Oriente, de Europa, de América Latina, y algunos mayúsculos desequilibrios que se han presentado, sobre todo con respecto al sistema financiero en la eurozona.
Al parecer, lo que nosotros pudimos indagar en esta investigación es que esta serie de fenómenos que estamos presenciando es que nos está llevando a un nuevo orden de estructura económica, en donde se está modificando toda la estructura económica mundial. En ese sentido, vivimos un momento de convulsión económica y de descomposición social que involucra diversos ámbitos de la vida cotidiana. Desde estas modificaciones se pueden presenciar desde modificaciones en las creencias, en los valores de los ámbitos de la vida cotidiana, incluso también nosotros podemos presenciarlo de manera más palpable en el creciente desempleo, en el desbordamiento de la pobreza y en una exacerbada injusticia social. Nosotros consideramos que, por ende, hablar de las cooperativas, su forma de organización, su implementación, su evolución, resulta un aspecto no solo necesario, sino prioritario en el contexto histórico. Si lo que se pretende es transformar estas condiciones de orden que estamos viviendo, económicas, políticas, culturales y sociales vigentes, uno de los postulados de la regeneración social debe centrarse precisamente en cómo absorber esta crisis desde la sociedad civil en una regeneración del tejido celular. En este sentido, la influencia de las cooperativas tiene una importancia específica en el desarrollo socioeconómico. Por ejemplo, la ONU, cuando habla acerca de las cooperativas y su forma de organización, dice que éstas se caracterizan por ofrecer un modelo de empresa cuyas características permiten sortear épocas de dificultades económicas y de deficiencia de los mercados globales. Estas cooperativas, por ser organizaciones básicamente de autoempleo, brindan acceso a una parte importante de la población con escasos recursos y que viven en condiciones de pobreza, en circunstancias apremiantes en las que tanto los gobiernos como las empresas no alcanzan a satisfacer esas exigencias que se demandan de la sociedad. Por lo tanto, estas cooperativas permiten solventar de cierta forma una serie de fallas que se generan mediante la organización económica, y esto con el fin de la aplicación de estas cooperativas se busca mejorar las propias condiciones de vida de la localidad, ¿no? Y lo importante también es que el impacto social y económico de estas cooperativas, por ejemplo sobre las zonas rurales, detonan y promueven el desarrollo local mediante la creación de empleos productivos, y a su vez generan remuneraciones que de otro modo no se habrían podido obtener. Al mismo tiempo, se apoya a estratos sociales que posiblemente se encontraban inmersos en la exclusión social, que carecían de protección social y demás beneficios sociales como la asistencia médica, prestaciones económicas, laborales, entre otras. No obstante, entre los múltiples beneficios que se han señalado ya arriba de las cooperativas, a un tiempo que se está beneficiando a los miembros donde se instalan estas cooperativas y en las localidades, reproducen un efecto positivo en torno al cual éstas se van desarrollando. Así pues, puede ser que las cooperativas ofrezcan procesos de eslabonamiento. Estos procesos de eslabonamiento productivo se generan junto con empresas que pertenecen, digamos, a una misma razón social, o bien se pueden vincular estas cooperativas a empresas privadas con gobiernos locales que requieren de su apoyo para producir bienes y servicios. Entonces, aunque el término de cooperativa en abstracto se aplica a una infinidad de acciones y motivaciones y asociaciones, lo que nosotros vimos en esta investigación es que la cooperativa, para ser congruentes con la Organización Internacional del Trabajo, es una libre asociación
de personas que están organizadas de manera ordenada con el objetivo de cubrir ciertas necesidades y sobre todo cubrir aspiraciones que son comunes. Las necesidades que buscan satisfacer pueden ser desde carácter económico, desde carácter social o cultural. Sin embargo, lo que caracteriza en esencia a una cooperativa son sus principios internos, a diferencia de, por ejemplo, de las empresas privadas. Estas cooperativas tienen principios internos de propiedad conjunta y de ejercicio de órganos de decisión. Sobre todo estas decisiones que se toman en las cooperativas son decisiones democráticas que se votan a partir de un consenso entre los trabajadores. Visto el sector cooperativo en su conjunto, según datos de la Alianza Cooperativa Internacional, las cooperativas cuentan con una red de miembros cooperativistas de aproximadamente 800 millones de personas en más de 100 países miembros de la ASI. De acuerdo con estimaciones, las cooperativas representan más de 100 millones de empleos en el mundo. Así, al medir la producción que generan estas cooperativas con respecto al PIB del país que se producen, pudimos rescatar que, por ejemplo, en el caso de África, en el país de Kenia, la proporción de producción a PIB es del 45%, es una proporción muy significativa, y en el caso de Nueva Zelanda, de un 22%. Bueno, finalmente, para que continúe mi compañera, yo nada más quiero señalar otros datos que considero relevantes. Y quisiera referirme a las cooperativas agrícolas. Estas cooperativas agrícolas representan entre el 80 y el 90% de la producción láctea en Noruega, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Asimismo, representan el 71% de la producción pesquera en la República de Corea y 40% de la agricultura en Brasil. En cuanto a lo que se refiere a las cooperativas eléctricas, en las zonas rurales sobre todo, en el país de Bangladesh presentan servicios a 28 millones de personas, y en los Estados Unidos 900 cooperativas rurales prestan servicios a 37 millones de personas. En lo que respecta a las cooperativas de ahorro y préstamo, estas prestan servicios a 177 millones de personas en 96 países, auspiciadas con el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. De igual modo, 4.200 bancos cooperativos europeos sirven a 149 millones de clientes bajo el auspicio de la Asociación Europea de Bancos Cooperativos. Bueno, yo con estas cifras pues pude percatarme en conjunto que la importancia que tiene la formación de estas cooperativas y sobre todo el impacto que puede generar a nivel local. Esto pues, nos va a hablar nuestra compañera Carla de casos específicos que ella pudo detectar en cuanto al movimiento cooperativo. Bueno, me gustaría comenzar con esta frase, que es de un trabajador de una empresa rescatada en Argentina, una empresa papelera. Él decía, en el año 2001 estábamos viendo cómo las empresas iban cerrando una a una. Había mucha gente desocupada y nosotros no fuimos la excepción. En ese momento había una versión de que se podía hacer una cooperativa, que había una ley que se podía aplicar para poder continuar con nuestro trabajo. Como ya lo mencionaban al principio de la mesa anterior, la cooperativa se vio como una forma de organización que podía apoyar a los trabajadores en momentos de crisis, como por ejemplo en Argentina cuando empezaron a ver el cierre masivo de fábricas. Se abocaron a ver la forma en poder perpetuar sus fuentes de trabajo, y una de las formas que encontraron fue a partir de la formación de empresas cooperativas. En México también se da de una forma parecida. En México el sector social y el movimiento cooperativo vienen muy de la mano. ¿Por qué? Uno no puede existir sin el otro, y se sirven y se ayudan mutuamente.
muchas de las cooperativas que hay en la actualidad surgieron de organizaciones del sector social de México. Por ejemplo, está el caso del Gremio Unido de Alejadores de Tampico, que durante el porfiriato no se pudieron asociar como una cooperativa debido a las políticas restrictivas que tenía Calles en cuanto a todo lo que sonara socialismo. Y bueno, una de estas organizaciones vetadas eran los sindicatos y también las cooperativas. Los alejadores de Tampico lo que hicieron fue unirse en una mutualista que después evolucionó a sindicato, y después del sindicato se pasó a una sociedad anónima. Se vio que no cumplía con las necesidades del gremio y se constituyó en una cooperativa que todavía hasta la fecha sigue en operaciones. Después, bueno, de los casos más citados en México les voy a nombrar 4, que son el caso de Cruz Azul, el caso de la cooperativa Excelsior, que si bien en la actualidad ya no funge o ya no se maneja como cooperativa, tiene una historia muy interesante. También está el caso de Pascual, que es otra cooperativa emblemática que también surge de un movimiento obrero, y más recientemente, en el 2001, el surgimiento de la cooperativa Trado, de trabajadores de Occidente, trabajadores democráticos de Occidente. Cooperativa Cruz Azul, como les decía, inicia como una empresa privada, la funda Henry Gibbon, construye la fábrica en el año de 1881, durante el periodo de la Revolución, la fábrica para obra no trabaja, retomando actividades después de la Revolución. En 1931, por la crisis económica, se decide vender a Cruz Azul a Cementos Tolteca, pero la idea de Tolteca no era mantener abierta a la empresa Cruz Azul, sino simplemente una forma de eliminar competencia. La adquiero y la cierro. Los trabajadores, al ver que estaba en peligro su fuente de trabajo, decidieron unirse e iniciar un movimiento legal para ellos pedir apropiarse de su fuente de trabajo, ¿no? En este caso de la empresa Cruz Azul. En 1934 se formaliza la sociedad Cooperativa Cruz Azul con 192 socios miembros. Después de una ardua lucha legal, en donde Tolteca no quería dejar ir a esta empresa. Y bueno, el impacto que ha tenido Cruz Azul en el desarrollo local, tanto de Hidalgo como de otras zonas, es impresionante. Ha apoyado lo que es la educación, abriendo desde guarderías hasta escuelas de nivel superior. Ha mejorado infraestructura, ha llevado servicios a localidades donde no lo había. Y bueno, aquí podemos ver cómo una empresa que surge de un movimiento obrero, a partir de un buen seguimiento o un buen manejo, puede llegar a impactar de forma muy positiva en las localidades en donde ella está inserta. Como les comentaba, el caso de la cooperativa Excelsior también es muy interesante. ¿Por qué? En 1917, Rafael Alducín adopta el modelo de periodismo industrial basado en las ventas de anuncios dentro de los periódicos, y la ventaja que tiene él es que logra constituir un grupo de colaboradores muy buenos, por lo cual el periódico en poco tiempo comienza a tomar prestigio. Desafortunadamente, él muere a los 7 años de fundar Excelsior. Cuando él muere, sus familiares cercanos son los que toman el control del periódico. Después de muchas luchas internas, de malas decisiones administrativas, el periódico se va a la quiebra. Cuando los trabajadores se dan cuenta de que van a perder nuevamente, como en el caso de Cruz Azul, al ver que pueden perder sus puestos de trabajo, se organizan y logran constituirse como una cooperativa. Se pueden identificar 3 grandes periodos que vive la cooperativa Excelsior. El primer periodo es lo que se conoce como la etapa heroica, en donde don Gilberto Figueroa y don Rodrigo de Llano toman el control de la cooperativa Excelsior y tratan de posicionarla. Desde una visión, don Gilberto Figueroa era contador y don Rodrigo de Llano tenía un negocio de publicidad en Estados Unidos. Entonces ahí es muy gracioso porque se toman 2 visiones, una visión netamente empresarial y otra visión más humana, que era la de don Gilberto Figueroa. Desafortunadamente en este periodo se empiezan a generar muchos vicios al interior de la cooperativa. Perdón, no sé si todavía tengo tiempo. Un minuto, ok. Y estos vicios llevan a que se adopten
pues sí, ciertas tendencias que fueron en perjuicio del prestigio de la cooperativa. Este periodo dura hasta la muerte de estos dos personajes, que curiosamente es con semanas de diferencia. Cuando ambos personajes mueren, empieza una pugna interna por querer tomar el control de la cooperativa. Surge un grupo que es el grupo de Julio Scherer, quien toma el liderazgo en Cooperativa Excelsior, y es el periodo de mayor auge que tiene este diario nacional. Se empieza a generar un movimiento de verdadera crítica política a toda la situación que se estaba dando en aquel entonces en el país y también en el mundo. Los columnistas son columnistas que tienen un gran prestigio y el periódico empieza a posicionarse rápidamente. Desafortunadamente, por cuestiones de pugnas internas, sacan a Julio Scherer de la cooperativa y a su salida se van todos sus colaboradores y el periódico Excelsior entra en un momento de crisis. Una crisis tan aguda de la que no se pudo sobreponer y que termina o que culmina con su venta a Olegario Vázquez Raña, siendo hoy un periódico que se maneja desde la parte privada. Pero es muy interesante porque aquí se pueden dar cuenta cómo a partir de una mala administración y malas decisiones internas, y también algo que perjudica mucho a muchas empresas cooperativas, las pugnas internas, se puede romper con toda una estructura de trabajo que estaba muy bien diseñada y que tenía muchas posibilidades. Bueno, yo cortaría aquí, ya no manejaría ni el caso de Prado ni tampoco el de Boy, pero bueno, son casos conocidos. Nada más mencionar rápidamente el de Prado, que también surge de un conflicto en el cual se iban, Llantas Euskadi iba a cerrar su fábrica aquí en México. Se organizan los trabajadores y llegan a un acuerdo. La filial, que es una empresa alemana, les otorga la mitad de sus activos caídos y también les asesoría para que ellos puedan seguir y continuar con su actividad, que en este caso es producir llantas. Ellos han logrado posicionarse de tal manera que son consideradas la empresa de mayor calidad y mejor equipada a nivel Latinoamérica. Entonces, esos son casos en que ustedes pueden ver cómo a partir de la organización obrera se pueden rescatar las fuentes de trabajo. Y bueno, quiero cerrar nada más con lo que dicen los compañeros de Argentina, que dicen empresa parada, empresa recuperada. Y bueno, me parece un buen lema para ver que en la medida en que se puedan lograr estos procesos de autogestión entre los obreros, se pueden lograr casos exitosos y también aprender, cómo no, de los errores, ¿no? Bueno, sería todo. Muchas gracias, compañera Carla, señor Morales Lascano. Vamos a pasar entonces al siguiente punto. Pedimos por favor que nos acompañe aquí el compañero Ignacio Carvajal, el compañero Pati, por favor, el compañero Juan Manuel Soto y el compañero Armando Dueñas. Y le voy a ceder la mesa a la compañera Yesenia, por favor. Adelante. Bien, vamos a dar continuidad, ya estamos un poco retrasados en tiempo. La mesa 2, experiencias autogestivas, cooperativas y movimientos sociales. Vamos a iniciar en este momento con el compañero Ignacio López Carvajal, si nos acompaña. El compañero Patrick Bonija, ¿sí lo mencioné bien, Patrick? Sí, muy bien, gracias. Juan Manuel Soto, de la Cooperativa Pascual. Iniciamos, por favor, si les pediría, vamos a ajustarnos un tanto a los 15 minutos,
por respeto también al resto de nuestros compañeros. Entonces, iniciamos contigo, Patrick, por favor. Sí, él nos acompaña de la UAM Xochimilco, Ignacio López Carvajal de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y, como ya mencionaba, Juan Manuel Soto de la Cooperativa Pascual, quien nos compartirá la experiencia de la cooperativa. Adelante, Patrick. Pues disculpe por todos esos retrasos técnicos. Y de hecho mi ponencia habría debido hacer parte de la mesa 1, balance histórico sobre la crisis y la autogestión. Tuve unos problemas técnicos, por eso llegué tarde. Bueno, entonces el título de mi ponencia es Regresar al futuro, debates en torno a la teoría marxista de la crisis y la naturaleza de la crisis actual. Soy Patrick Antonio. Sí, bueno. El marxismo autonomista o el post-obrerismo italiano, antes de llegar a algunas conclusiones. Según Busqueta, la teoría marxista siempre ha tenido presente la crisis como un tema central de estudio. De hecho, la concepción metodológica propia del marxismo, el materialismo histórico, conlleva
que no se puede plantear el capitalismo como un hecho inmutable que perdurará eternamente. Por tanto, desde esta perspectiva se debe poder analizar cuáles podrían ser los mecanismos y las situaciones que generan la crisis en el capitalismo y asimismo la eventual desaparición de este como sistema rector de la sociedad. Desde la perspectiva marxista se considera el capitalismo como un sistema incapaz de reproducirse a sí mismo de manera permanente. Al contrario, se plantea que la propia dinámica capitalista es contradictoria y este hecho es el que está en la base de la generación de la crisis. Así pues, desde la perspectiva marxista, las crisis en el capitalismo son inevitables. Es importante tener presente, por tanto, que desde esta posición teórica el capitalismo no podrá superar nunca la crisis. Únicamente podrá conseguir encontrar algunas fórmulas políticas, económicas y sociales que le permiten aplazar la crisis para más adelante. Debemos tener presente que la imposibilidad de superar sus propias contradicciones supondrán que cada vez la crisis se presente de manera más violenta. Esta actual crisis parece obedecer ese patrón. Se debe señalar también que desde el análisis marxista, además de inevitables, las crisis son también necesarias para el funcionamiento sano del capitalismo. Esto es así tomando en cuenta la perspectiva del saneamiento que comprende. Las crisis representan la destrucción de todas aquellas actividades que no son lo suficientemente rentables para garantizar su supervivencia en el seno de la sociedad. Podemos decir que en el capitalismo opera una suerte de darwinismo social que hace que solo las empresas más fuertes y más rentables subsisten. Tal y como veremos a continuación, las explicaciones que se han dado a las crisis desde la teoría marxista son diversas y se podrían resumir en tres grandes explicaciones. Las que se basan en el subconsumo, en las desproporcionalidades y en la tendencia al decrecimiento de la tasa de beneficio. La controversia sobre cuál de las tres interpretaciones es la adecuada para explicar las crisis ha sido y continúa siendo importante, de hecho ha ocupado un lugar central en el debate marxista en los últimos 150 años.